Hola chicos, bienvenidos al primer podcast de la Metro, el RadioCast. Estamos muy emocionados porque es nuestra primera vez y los principales actores del día de hoy son los locutores de la Metro. Un aplauso para ellos. Yeah. Primero, Kevo Pericles Hidalgo. Muchachada, ¿cómo están? Hoy pues no encontré disfraz, pero encontré esto. Era lo que había. Como rockstar hay que solucionar. Nada, gente, bienvenidos al RadioCast, primer episodio del RadioCast. Hoy estamos viviendo un día histórico. La Metro, por fin de este paso tan importante que además ustedes estaban pidiendo. La gente durante mucho tiempo estuvo, muchachos, ¿para cuándo el podcast? ¿Para cuándo el podcast? Y acá, como no sabemos decir que no, tenemos el no dañado, tenemos corazón de madre, aquí estamos, haciendo el aguante con ustedes. Sí, bienvenidos, ¿ah? Bueno, también a mi lado estamos con las preciosuras. La primera, la Daya Calabaza Arce. Para que vean, uno viene siempre acorde a la ocasión. ¿Cómo te preparaste? ¿Viniste así? Claro, todo por para supuesto, es que no puede fallar el outfit acá. Ay, qué linda, me encantan esos churros. Y acá la otra preciosura, mi querida Mica Merlina. Era Morticia en realidad. Más que Merlina, soy Morticia. Muchas gracias chicos, qué gusto estar con ustedes. Ahora, gracias por la invitación a este ritual que el día de hoy se va a poner súper bueno, porque como ustedes lo pidieron, nosotros vamos a traer hoy nuestras mejores historias de terror. Así que si ustedes están viendo también, por favor comenten sus mejores historias, las mejores canciones y todo lo que ya se viene en el podcast del día de hoy. No les spoileo. Bienvenidos al RadioCast de la Metro. ¡Qué hermoso! Y bueno, ahí está el papá de los pollitos, el Diego Marcelo Tite, que vino de largo. Pero hoy voy a acompañarlos a todos con buena energía, buena música. Vamos a conversar con los chicos de todos estos temas acerca de todo este mundo increíble del Halloween, del terror, el suspenso y muchas más cosas que acarrean y nos encanta también como buenos metroyentes y rockeros que somos el Halloween. ¿Sí o no que les encanta el Halloween? Nos fascina. Ahí está, oigan, sí lo oyen. Bien. Bueno, Diego, gracias por estar aquí a todos ustedes, chicos. Es la primera vez de nuestro podcast, así que vamos a empezar. Tenemos varios temas el día de hoy. Vamos a empezar con un poquito de películas, ¿no? Las películas que nos relajan, nos ponen chéveres. A ver, ¿cuáles son sus películas favoritas? Las clásicas, las nuevas. A ver, ¿quién quiere comenzar? Oye, yo creo que vamos a empezar con una película icónica que todo el mundo, creo que en aquel entonces salía de las cines espantado, llorando, hubo paros cardíacos y todo. El Exorcista. Sí. Oye, El Exorcista es el peliculón de los peliculones. Claro. Mamá de las películas. Me acuerdo, yo fui y ver esos efectos. Caminando por el techo. De ella. Sí. Yo ya la vi grabada y la vi partes, no soy capaz de verla completa, la verdad. Y eso que hay una versión que está cortada, ¿sí sabían eso? Hay una versión nueva también. También hay una versión nueva. No. Y las secuelas y todo, pero nada se compara con la original. Pero yo sí tengo que confesar algo. A mí realmente El Exorcista sin su soundtrack me da un poco de risa. O sea, yo creo que todas las películas de terror como que necesitan su canción como para no provocar esa sensación. Intro, ¿no? Como la de Mac Myers. Ajá. Sí, pero imagínate sin canción. No sería chistoso, nada. Claro, por supuesto. Bueno, primera El Exorcista y también la de Emily Rose y el exorcismo del Papa y el exorcismo de fulano, sultano, mengano. Era de traer aquí un montón de exorcistas para que le exorcicen aquí al Kevo, ¿sí o qué? Yo les voy a ser muy honesto. A mí El Exorcista me parece que en el momento en el que salió era como un hito. Porque nadie había visto algo como tan impactante. Porque El Exorcista tampoco es que es un baño de sangre, ¿cachai? Es como una película que lo que hace es incomodarte y hacer que el mundo a tu alrededor te dé miedo. Que de repente ya estar en tu casa solo ya no es tan bacán. Que de repente, por ejemplo, como estas cositas, estos símbolos religiosos que hay muchísimo en la peli. Claro. Como ya hay un misticismo detrás de eso. Y hablamos con la Daya alguna vez de como tus pelis favoritas de terror, ¿te acuerdas? Claro. Y la Daya dijo El Exorcista, se quedó así, güey. Sí, más que por la película en sí, como por la imagen, por la temática. Exacto. A mí lo que más me da miedo, porque yo siento que sí es real, son los exorcismos. Eso, es que se siente súper real. El lado espiritual, yo creo que sí. A mí también me da un montón de miedo El exorcismo de Emily Rose. Es una película
película que yo no me había atrevido a ver y hasta recién la vi y dije, hijo de madre. Oye, yo te cuento miedo. y les cuento a todos, a ustedes, a los metro oyentes. Un día estaba enfiestadazo, y llego a la casa a 3 de la mañana y me pongo a ver, no sé si se acuerdan, ponía Cinemax, pasaba a la madrugada esas pelis de terror, y justo me pongo a ver El Exorcista. Te juro que no pegué el ojo en toda la noche. Y de lo que venía enfiestado y todo, y decía, wow, ¿y ahora qué hago? No podía dormir, en serio. Fue fuerte. O sea, se te pasó la chuma. Todo. O sea, sí quería decir algo así, pero sí, también se me pasó todo. Estamos en un podcast, ¿no? Todo vale, así que vamos a contar esas historias que tiene cada uno de nosotros. ¿Cuál otras épicas? No sé, les gustaba Chucky, todas esas, o esas te daban risa. Es Chucky da risa. Dices, ¿por qué nadie lo pateó? De buenas a primeras. ¿Por qué Creo nadie que la le percepción cambia dependiendo también de la generación. Totalmente. Nosotros ya estamos acostumbrados como a que necesitamos sobreestimulación, ver sangre, ver decapitados, porque en nuestra generación ya nada nos sorprende. Ya existió Terrifier. ¿Qué pasó con Terrifier, Daya? Esa peli es focaza, porque, a ver... Es terrible. Claro, y pasa que en los 80s, porque sí se han dado cuenta que todo está volviendo a lo retro. O sea, como el terror y todo está volviendo como a sus bases, al slasher. Y es como tenaz porque también, a ver, como no hubiera Terrifier si no hubiera, si no hubiera las de Jason, si no hubiera las de Freddy Krueger. Y estas pelis son como tenaces porque hay una cosa que yo no sé si se dieron cuenta, pero siempre que un adolescente está a punto de perder la virginidad en esas películas, macheteado, disparado. Te macheteaban el... Claro, ajá. O sea, como yo no creo que sea coincidencia, y es porque era una sociedad súper conservadora. Entonces, claro. yo voy dándome cuenta que también un poco desde el terror y desde el cine había esta narrativa conservadora de 17 años de ¿qué es eso? No. Eso no aquí. Es malo. Claro, si haces eso, Oye, viene y también yo creo que había que segmentizar, porque las pelis de nosotros, que el Johnny y las mías, son distintas a las de ustedes, ¿no? Porque Claro. nosotros empezamos a ver como el Resplandor es otro ícono de las películas, también la Noche de los Muertos Vivientes, también Hellraiser. Hellraiser, qué impresionante. Hellraiser es increíble. Hellraiser, de hecho, es una inspiración para la obra de Kentaro Miura, que es Berserk, que es un anime increíble. Y claro, ¿cómo se llaman los monstruos de Hellraiser? Bueno, no me acuerdo el nombre, pero inspiraron todos los personajes y mucho de la temática de un montón de series, de animes, de un montón de cosas. Y es tenaz porque, claro, Hellraiser es de esas películas que visualmente te queda para siempre la imagen de estos villanos. Y te da miedo que una cosa así te asome en el armario, brother. Entonces, claro. un golazo. Increíble. Oye, Pero- ¿y qué dicen de Norman Bates también, de Psicosis? Es otra. También buen soundtrack. Escenas icónicas. Hay una que yo creo que también es un clásico del terror, que es Jeepers Creepers. Wow, también es muy buena, muy Tiene buena. su canción, ajá. El cada 23. En TikTok y toda la cuestión brutal. ¿Cómo volvieron todos, como dice el Kevin, increíble? Bueno, ¿y qué opinan de los Final Destination? ¿No? Eso sí ya se No. A mí me encantan, Sí. yo soy fan porque esas son las películas como... Sí, son las películas que te dejan pensando. A mí me gustan las películas que traten como de estos asuntos reales. Entonces como que después de ver Destino Final, al otro día sí estás pensando que el clavo, que la luz, que se topa el cable Ajá, con el agua. totalmente. O sea, estás realmente todavía metida en la película. Entonces me encanta a mí, más que llamarme la atención como los personajes, me gusta el terror psicológico. A mí me Por eso encanta. también me gustan las películas o series de asesinos seriales, como de escaparse, me encantan eso también. Cuidado con esto. Oye, y la de Saw también, ¿no? So fue So. un parteaguas. So fue un Esos parteaguas. también son muy buenos. Porque también un poco es, a ver, como So es interesante y es una peli bacán, porque al final del día te pone a ti a prueba como tus valores como ser humano. Ajá. Porque dices, ¿Qué ¿yo qué haría en estás esa dispuesto a situación? hacer? ¿Qué estás dispuesto a hacer para defenderte, para sobrevivir? Siempre termina mal, pero... Exacto. Y un poco yo creo que esa es la pregunta que cuando, justo lo que dice la Mica, como, a ver, ¿cómo yo reaccionaría ante esta situación? Y So es tenaz porque a ti te dejó haciéndote estas preguntas de, ¿y yo qué hubiera hecho ahí? ¿Hubiera sacrificado al otro o me hubiera sacrificado yo? Y yo creo que So y toda esta saga de películas que son como más 2000eras, ahí también una de esas aparece Chester Bennington, de hecho. Es interesante y es bacán porque
el miedo en realidad es como, ¿qué tan confiable puedo ser yo en una situación así? Y dices, brother, también sí, tengan como... cuidado con ese chico. Muy cierto. Bueno, a mí me encantan las que tienen esos finales inesperados, como The Others, por ejemplo. O sea, esa es tu peli favorita, ¿no? Mi favorita. También es una de mis favoritas. Así como que, wow, Dios mío, esto sí que está bien hecho, por Dios, qué buen guión. Y Sexto Sentido y todas esas. Pero eso es como que creo que de cierta forma, digo yo, terror, no pero es entran en él de Halloween, digo yo, no sé. Claro. La profecía, Sí, Damián y todos esos. el 666 y todo, ¿no? El aro. El aro, oigan, el aro. El aro. Todo un fenómeno. Yo salí temblando, en serio, yo salí del cine temblando la primera vez que vi el aro, aunque digan se ríen algunos ahora, digan, no, yo sí, oye, esta Samara Morgan hace lo suyo saliendo del pozo, ¿ah? y después de la televisión y todo, ¿no? O sea, ¿tú viste primero la gringa o la asiática, la original? No, la gringa. La asiática me han dicho que es Que peor, no ambas la he son visto. buenísimas. No la he O sea, visto. si viste primero la gringa, es como, claro, es buena, te deja empacado, pero la versión asiática del aro es tenaz porque, a ver, los japoneses y los asiáticos entienden el terror desde otro lado. Y es una cosa muy, muy heavy porque tú no sabes lo mucho que se te mete en la cabeza el que te llamen y que te digan, loco, te falta 7 días. ¿Ves eso? Y no vuelves a ser el mismo. Y a mí me pasa mucho que también la gente que esté viendo se nos puede recomendar buenas películas de terror asiáticas. Hay un montón de pelis muy buenas, gringas, occidentales de terror, que o fueron adaptaciones o están basadas en las pelis asiáticas. Y te das cuenta como los japoneses están en otro nivel. Claro. Están locos, los manes están locos. Y en todo. Pues esas son las películas y no sé si alguien quiere comentar algo. O qué pelis también nos recomienda que nos faltaron. Otra, viene la sorpresa al final. Hay unos tarros de sangre como Carrie, nos va a caer a todos en la cabeza y todo, ¿no? Carrie les dio ¿Se miedo? acuerdan de Carrie? ¿Carrie les dio miedo No o daba no? miedo, Carrie. Ajá, yo tampoco. No daba miedo, no me daba miedo, Carrie. A estos niños no les asusta nada. Exacto. Eso es algo que le preguntaba a Diego. ¿Cómo clasifican como las películas que se tienen que ver en Halloween u otras películas de terror? Ya estoy desmontando el set. U otras películas de terror como The Others o como otras series. O sea, ¿qué tú No, ves? yo creo que Para que se ve. son las que me traumaron de pequeño. Les voy a decir otra que me traumó de sobremanera y tengo un rechazo total hacia los payasos cuando vi la primera de It. ¿Se acuerdan Con de Tim It? Curry, ¿se con acuerdan Tim de Curry. It? No, Es yo grande. no podía ver. Sí, Georgie. No, o sea, no, horrible. A mí tampoco me gusta. Me incomoda mucho ver. O sea, cuando llevaban a tu fiesta de cumpleaños payasos, te ibas No, yo sí. Oye, te juro que yo les contaba a los oyentes ahí al aire que yo tenía miedo al payaso, al Joker, al viejo Joker de José Romero, no me acuerdo de su Romero el apellido, de las primeras secuelas de Batman que hacían de la serie. Yo le tenía terror y desde ahí comencé. Terror a los payasos. Ahora ya es otra cosa, pero en aquel entonces yo me moría del miedo. Y esa serie, claro, lo de Id es una miniserie que era hecha con nada de presupuesto, es una cosa súper barata. Y los manes dijeron, a ver, no hay plata para efectos especiales, no hay plata para actores de renombre, estaba como solo John Ritter ahí, que era como el más bacán. Y Tim Curry venía de hacer Rocky Horror Show y dijeron que este man es súper histriónico, es como muy expresivo, es alguien que genuinamente intimida. Y es bacán porque esta película que se hizo con nada de presupuesto, que en realidad es una miniserie de 2 capítulos, o sea, como se fue en todo el presupuesto del man. Y es tenaz porque, claro, como lo que dicen también tras bastidores es como Tim Curry llegaba al estudio y como metía, o sea, los niños genuinamente le tenían miedo. O sea, antes de empezar la escena, ya los chamos no sabían cómo saludarle, cómo tratar con él, porque él estaba como tan metido en la vuelta, porque él no es el típico villano de peli de terror de juajuá, les voy a matar a todos. Él está ahí, es expresivo, es carismático, sale riéndose. Te enamora. Y tú te quedas como loco y esto, porque no sabes cómo reaccionar. Y es súper lindo saber como también que, por ejemplo, ya con la nueva adaptación de Andy Muschietti, que se hizo como la que es más moderna, que es una buena peli también, con Bill Skarsgård, que también es un gran actor, te das cuenta que el terror está ahí como siempre en los lugares más comunes. Y eso es lo bacán también de las novelas de Stephen King. Que el man te hace tener miedo del mundo. Tu mente también, de tu mente, porque Stephen King es muy de la mente. Tienes que tenerle miedo a cuando estás solo, con tus propios pensamientos y tus propios miedos, y ahí es cuando florecen las cosas. Me encanta. Por eso. Me encanta Cuyo. Sí, así ¡ay, todo. Cuyo es una bestia! Increíble. Stephen King es un maestro. Definitivamente te explota la cabeza. Pero bueno, vamos a hablar ahora de los soundtracks
de los soundtracks, las películas que te dieron tanto miedo, pero que esos soundtracks no los dejaste de escuchar jamás en la vida. A ver, ¿quién quiere comenzar? Soundtracks de películas. Bueno, yo les suelto una y me fascina toda la banda sonora y las tengo también en casa de algunas pelis, pero me encanta la de Resident Evil. Es espectacular Resident Evil. Otra, la de The Ghost Ship. También de la Reina de los Condenados. Esa de la Reina de los Condenados es increíble porque está Korn, está Marilyn Manson, está Deep Purple, está Deftones. Es un impresionante soundtrack. Lo teníamos, ¿te acuerdas? Sí, increíble. Nos llegó un día el CD de la Reina de los Condenados y todavía no decían ustedes. Pero ya había. Discriminada. Automáticamente. Me encanta de lo que podemos hablar aquí, de lo que hacíamos nosotros y de lo que hacen ustedes. También El Cuervo. El Cuervo fue uno de los soundtracks impresionantes. Te iba a decir esa, pero no sé si catalogarla dentro de del miedo. De terror. Pero el soundtrack cine de horror, era de terror. The Cure. Más que le veía acción, también estaba Korn también por ahí. Crazy Against the Machine, Stone Temple Pilots, fue una de las grandes, ¿no? Bueno, otro día estamos hablando de soundtracks así súper chéveres. ¿Ustedes qué opinan? Pónganos sus comentarios. ¿Qué soundtrack les dejó loco y les explotó la cabeza de todas estas pelis de terror? ¿Alguien más? ¿Alguna otra? ¿No? Había, tal vez no es una película, es un videojuego llamado Fear. Y en había una niña que secuestran y hacen un montón de cosas. La protagonista es la villana. Pero ella tenía una caja musical y se llamaba Alma, la canción musical de Alma. Y esa a mí me ponía los pelos de punta cada vez que se aparecía ella y empezaba a sonar. Porque ya sabes, no sé por qué a veces cuando ponen cosas inocentes en un ambiente hostil, como esto de la cajita musical, es mucho más perturbador, es como hijo del mal. ya se fregó, se fregó. Oye, y hablando de esas también, tú te sabes algunas de ley, Kevo, de videojuegos, como claro, a mí me encanta jugar con mi hijo Left 4 Dead, que es matas a muertos vivientes y hay unas brujas, witch, hay unos manes así, mutantes y todo eso, pero de terror, así tipo Resident Evil, como Doom. Y por ejemplo, es chistoso porque la banda sonora de Doom es full power metal, es una bestia. Entonces, no te asusta porque estás como todo el tiempo la adrenalina. Claro, pero la banda sonora de Resident Evil 2 y de Silent Hill, que también es un juegazo de Play 1, son increíbles porque la idea de estos manes tienen como dos equipos diferentes, pero ambos tuvieron la misma idea. No hacer música que te dé miedo, sino música que te genere estrés. O sea, tú entrabas como a Resident Evil, a la 3 principalmente, Resident Evil 3 Nemesis, porque en este videojuego en particular, el enemigo principal es Nemesis, que es un personaje que sale en puntos aleatorios del videojuego y te sale de la nada. Tú estás como por un pasillo y de repente de la ventana sale el man y tú no sabes qué hacer, así. Y hay un tema del estrés que, por ejemplo, estos videojuegos supieron manejar bastante bien en crear una atmósfera que no te deje estar tranquilo. Y eso me parece una cosa tan inteligente, tan bien hecha, porque hay mucho valor artístico también en eso. Es como cómo creas esta atmósfera, esta tensión, no solo desde lo que estás viendo, sino desde lo que estás escuchando. Y a mí me parece que, por ejemplo, Silent Hill, el de Play 1, y los Resident Evil de Play 1 tienen esa cosa de quitarte la esperanza. Como, es como, loco, ¿qué hago aquí? Desolado. ¿Por qué me puse a jugar esto, brother? ¿Por qué no me puse a jugar Crash? Así, ya nada. O Plantas vs Zombies, que también tiene su lado halloweenesco. ¿Por qué no me puse a jugar Mario? Así. Oye, también Spawn, dentro de las bandas sonoras, me acordé ahorita. Tiene esas combinaciones espectaculares. Orbital con Kirk Hammett, con Satan. Está The Prodigy, bueno, Crystal Method y más, ¿no? Es espectacular. Impresionante. Todos estos soundtracks que vienen a continuación a nuestra cabeza, también tú los puedes comentar de inmediato. Vamos con la parte 2 de este super podcast, el Radiocast. Muy bien, ahora vámonos a la segunda parte de este Radiocast. Hoy en el especial del Halloween vamos a hablar de maldiciones del rock. Así es, chicos, se viene mi parte favorita porque a mí me encanta hablar de este tema. Yo creo que todos en el mundo sabemos de alguna maldición que ha sucedido después de grabar una película, de grabar una canción. Y pues yo al menos en el rock me centré cuando era adolescente en una leyenda o maldición que puede haber significado en una de mis bandas favoritas, que era The Beatles. En ese entonces pues yo me puse
vamos a revisar un poco acerca de la maldición de la muerte de Paul McCartney, que no es tanto una maldición, más bien es una leyenda urbana, más o menos como algo un poco oscuro que hay detrás de la banda, y se trata de que Paul McCartney fue reemplazado por un doble. Y ya les voy a contar un poco más, pero yo quiero saber si a ustedes se les viene a la mente alguna maldición o alguna leyenda urbana que tenga que ver con algo. Yo creo que la del exorcista es la más importante de todas. A ver, cuéntame. Linda Blair, ¿se acuerdan de aquel personaje? Claro que sí. Y esa cara así, todo destructiva. Bueno, alrededor de esta película se cuenta, dice la leyenda, que hubieron un montón de accidentes. Primero, dentro del set. Se incendió el set cuando estaban grabando la película, ¿cachai? Así como que Diosito dijo, ¿qué está haciendo? Y se incendió el set. Ese fue uno de ellos. Las muertes del elenco. Varias personas que luego salieron de la grabación también fallecieron. Aquí tengo en la polla, dice Mike McRonan y Valinsky Mariato sufrieron trágicas muertes después del estreno de la película. Y también los accidentes en el rodaje. Mucha producción marcada por muchos accidentes durante, antes y después de la grabación hicieron que este marco de la película se nutriera de más obscuridad, precisamente. Así que y yo creo que esa fue una de las al final ella no quedó tan bien como mentalmente hablando. Después tuvo muchas secuelas de su personaje y quedó como loca. Bueno, eso es lo que dicen de la película. Marinas, tú, cuéntanos de otra. Hay algunas otras. ¿Ustedes se les viene alguna otra maldición? Claro, lo de Mars Volta. Lo de Ya. Mars Volta es focazo porque, a ver, para grabar el Bedlam in Goliath, que es un discazo además, a ver, ¿qué hicieron los chicos antes de? Llegaron al estudio y se hicieron una sesión de Ouija en el estudio. Un poco lo que los manes querían era como contactar con algo que les dé inspiración. O sea, el plan de Cedric y de Omar Rodríguez era llegar al estudio, hacer la Ouija, tener un tema de qué hablar, un hilo conductor para el disco, para el Bedlam in Goliath. Le hicieron, grabaron todo el disco y hasta ahí como todo bien. Vuelven ya para mezclar el disco y todas las pistas se habían borrado. Se perdieron todas las pistas, o sea, se borró todo el disco. Luego ya les empezó a pasar tragedias más personales, caídas, accidentes de tránsito, por ahí algunos incidentes como que los manes no entendían loco qué está pasando. Ponían una fecha para el disco, y pasaba algún desastre natural que les impedía lanzar el disco. Se fue un montón de cosas que pasaron a partir de eso. Y luego estos manes, cuando ya lanzaron el disco, dijeron como la única forma de que este disco vea la luz es hacer un ritual para revertir lo que sea que hayamos hecho en la Ouija. Porque eso más, los manes no tenían idea de lo que hicieron. O sea, los manes dijeron en joda, llevemos una Ouija, veamos qué pasa. Sí. Los manes jamás en la vida se imaginaron que iba a haber esta repercusión. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Claro, dijeron como, va muchachos, y no aquí trajimos estamos, nuestra Ouija. Ya se quería traer una Ouija acá. Pero hay Nancy no nos dejó. Hay bastantes historias alrededor de la Ouija. Por ejemplo, el nombre de Alice Cooper, que todos saben que por ahí hay algo súper oscuro, porque Alice Cooper juega la Ouija para saber el nombre que será en el futuro Alice Cooper, y se supone que es una bruja de 1600, y que Alice Cooper desde ahí en adelante, después de haber jugado la Ouija y que la entidad le diga que sí está presente y que le indique que el nombre tiene que ser Alice Cooper en la Ouija, pues después de eso él carga con una maldición que se dice que es su propio rostro. El rostro de él, dicen que es el de la bruja de 1600. Que obviamente tiene sentido. Que obviamente fue asesinada. Tiene mucho sentido. Por ser bruja. Y también se dice que la maldición de Alice Cooper es que nunca va a morir. Ahora no ha muerto. Y bueno, después de eso, como tú dices, busca redimirse, y ahora pues todos conocemos que él se dedica a predicar, que es un pastor evangélico básicamente, pero por redimirse, porque se dice que todavía tiene miedo de esa maldición que le persigue después de llamarse Alice Cooper. Porque como también, pacto con el diablo. Claro, porque también hay una cosa que es como muy marquetera de las bandas de metal, y el Tom Araya habla de esto de Slayer, habla de esto en uno de los documentales de las 7 eras del rock. Y el man le pregunta como, loco, ¿y qué onda? Somos, ¿ustedes en realidad estaban metidos en alguna cosa diabólica, satánica o sobrenatural para hacer los discos? Y el Tom Araya con mucha seguridad dice, loco, no, yo voy a misa todos los domingos con mi familia. Así como, esto ayuda a vender bastante bien, porque finalmente es una movida de marketing que funciona un montón. Porque la gente en los 90s también se quería hacer la canchera, porque decía como, loco, esto da terror. Ajá, pero eso no significa, por ejemplo, que no haya
habían pasado cosas así. En el black metal, si ustedes ubican, ustedes que deben cachar un montón más, el black metal... O sea, ya no solo hay un tema del satanismo como el hilo conductor de las canciones de black metal. O sea, en el black metal se han matado, loco. En el black metal se han asesinado. Ahí está el Bar Wilkins, que ahora es TikToker. Claro, todo ese metal noruego, ¿no? El metal noruego tiene una mística brutal, claro. y historias ya ni de terror, son reales. Los que pusieron de foto de portada las patas de chancho, Natram. No, lo del pana que se pegó un escopetazo. Por ejemplo. Ajá, y los amigos dijeron, claro, qué buena toma, quemaban para el álbum. iglesias, Quemaban historias también que llegan al cine también acerca de todas estas bandas y súper heavy y todo, pero bien. Claro, lo de Natram también, que era supuestamente un man que se mochó las manos para ponerse patas de puerco. Sí, eso fue Lo de Natram era focazo igual. Entonces yo, por ejemplo, si tú ves las portadas de Natram, todas parecen ni siquiera ya películas de terror, ya documentales serie B de los más turbios y densos. Las portadas y la mística del black metal. Hay sobre todo las noruegas de los 90s, hay una mística, hay unas historias brutales que en realidad ahí en cambio dices, loco, en serio, todo esto es real. Sí, ya se mataban, pues, loco. Quemaban iglesias, hacían rituales, y hablando de portadas, se te viene a la cabeza una portada cuando relacionas toda esta cuestión del misticismo, ocultismo, Halloween, todo eso. Yo me acuerdo de una de ley, se me viene a la cabeza las portadas de Cannibal Corpse. Eso te iba a decir, Cannibal Corpse. Sí. Esas camisetas, yo tenía una de Cannibal Corpse. ¡No! ¿En serio? ¡No! No solo de era Metallica, metalero en los 80, güey. Guns N' Roses. Oigan, chicos, y recuerden que este segmento es de maldiciones. ¿Qué opinan ustedes de la famosa y de la más grande maldición, como la más top, que es la del Club de los 27? Oye, es cierto. A la que también pertenece, de hecho, Robert Johnson. ¿Se acuerdan? El pana que fue a la encrucijada a hacer un trato con el diablo para ¿Ustedes que piensan le que dé? es cierto? Bueno, tal vez sea una coincidencia, pero ¿por qué todos a los 27? Tú ya lo sabes. ¿Quiénes se acuerdan de los No, yo 27? todavía Todavía no, ya mismo. ¿Cuántos tienes? Te falta poco. 26. Tienes que morir ya, épicamente. en un año. Queda un año. En un año ahí en la radio. No, mentira, ya le estás matando. Cancelo. Oye, ¿quién te acuerdas? Yo me acuerdo, obviamente, de Kurt Cobain, de Lane Stanley, de Alice in Chains, de Jim Morrison. Amy Winehouse. Y que no han sido muertes similares ni siquiera. Solo han sido Cierto. muertes cada uno por su lado. De pero- Shannon Hoon, de Blind Melon, de Michael Hutchins, de In Excess. Bueno, él fue más tarde. Fue un Igual poco que más tarde, Alice in ¿no? Chains También, Qué fue sad. más tarde también. Pero bueno, el Club de los 27 es reconocido. ¿Cuántos te faltan a vos? Oye, no preguntes. Ah, sí, porque como nosotros ya pasamos hace rato, ya, pues ya. Ya no morimos como rockstar. En ¿no? la Como- segunda o tercera vuelta también puede ser. Por cierto. 27 más 27. Ahí sí, Ya. ya. ¿Qué opinan ustedes del Club de los 27? Bueno, ¿Será? como yo les contaba hace rato también, esto de que Paul McCartney fue reemplazado y algunos artistas también han tenido historias similares. En mi caso yo me obsesioné tanto porque se dice que Paul McCartney fue reemplazado porque el gobierno británico hizo que no quería que haya tantos suicidios de parte de las chicas que eran fanáticas de los Beatles al saber que se murió. Y a mí me parece espeluznante porque se dice que días antes, o no sé si tiempo atrás, hubo una especie de concurso para, encontrar al doble de Paul McCartney. Y ese existió un doble de Paul McCartney que era William Campbell, se llama. Entonces, Y es más alto, se supone, ¿no? Y le comenzaron a ver los- zurdo también, o sea, el se dice que ojo, tenía que tocar como con la Zurdo. izquierda, ajá. Entonces, él lo logró. Básicamente se transformó en un Paul McCartney y es por eso que es tan difícil saber si el que está girando el día de hoy es el verdadero o es el imitador, el falso. Entonces, a mí me parece maravilloso cómo también The Beatles logró marketear esto, ¿no? Después en los Mística. siguientes discos que ponían señales, que el mismo Abbey Road está enfocado en que es el entierro. el Ajá, enterrador. John Lennon es el padre, el cura, Padre, después el se cura. viene como el invitado al funeral, después el George sepulturero y Paul McCartney justamente sin zapatos, que eso se dice que Que es simboliza el la muertito. muerte. Es el Entonces, uy, a mí sí me daba miedo. Yo, imagínate, de 15 años ahí investigando solita,
Y con esa oscuridad así de fondo. A mí me pasó una historia de terror después de que yo me metí como a investigar estos temas del mundo del rock, de la oscuridad. Me pasó una historia. Pero eso les voy a contar después. Y eso que no te contamos y les vamos a contar después. Lo que hacíamos nosotros de peques, y te acuerdas, Johnny, cuando estaba en los 90s, así como de moda, que el satanismo y que todos los periódicos te decían, no, es música del diablo, que escuche el disco al revés. Eso también. El de Enrique y Ana, hasta en eso sabía. Shakira, loco, Luis Miguel, le ponían brother. Pero es que yo creo que esto va a sonar muy turro, pero no hay cosa más marquetera que les funciona increíblemente bien a las bandas que se te muera un integrante ese rato. Hay una cosa que es porque alimenta un poco el morbo, pero también pasaba en los 90s que cualquier cosa era satánica. Algo Pokémon era satánico, Dragon Ball era satánico, Hello Kitty era satánico. Y es tenaz porque, por ejemplo, el rock siempre vivió con ese prejuicio en realidad. No sé si tanto hasta ahora, capaz ahora ya se lo ve como parte de un marketing, como parte de vender bien a la banda. Pero en los 90s había como un prejuicio que venía también de los medios convencionales, ¿cachai? Los medios convencionales hacían un juicio de valor súper fuerte sobre el rock y sobre los rockeros. Entonces, yo me acuerdo, y eso a mí me da mucho chiste hasta el día de hoy. Yo recuerdo clarísimo. ¿Ubican La Pandilla, la revista La Pandilla? Claro, por supuesto. Entonces, en La Pandilla había una reseña sobre Coldplay y sobre Marilyn Manson, así. Y sobre Marilyn Manson. Qué raro para La Pandilla. Para eso. La Pandilla, te juro. Y el artículo sobre Marilyn Manson era como hay muchas cosas que tú puedes hacer por ti mismo en tu autoestima para no terminar así como Marilyn Manson. Pero sobre Coldplay, y ese fue el que nunca voy a olvidarme. Porque decía, la música de Coldplay es depresiva, no deberías escuchar esta música. Y digo, loco, un niño leyendo eso, hasta más ganas te da de... ¿Qué es Coldplay? La típica que te dice la mamá, no hagas esto, y con más ganas lo haces. Claro, por supuesto. Y ese es el golazo del rock, el morbo. O sea, no hay cosa más tentadora para un adolescente y para un niño que te digan, loco, si escuchas esto te vas a ir al infierno, y ahí estás. Y habló el Kevo, que es Evo. Loco, ese man le sacó la cabeza a un murciélago en vivo y tú dices como... Oye, y hablando de esas, ¿te acuerdas? Y hablando de los 90s, otro hecho histórico que pasó en nuestro país y también que lo satanizaron demasiado, hasta pasó una avioneta botando panfletos que casi le mata a alguien porque botaron todo el panfleto completo. Era en el concierto de Bon Jovi. De Bon Jovi. Decían que era satánico, por Dios, Bon Jovi, satánico. Ese nivel. Todo un alma de Dios, Bon Jovi siendo satánico en ese concierto, pero yo quiero que acrecentó la idea de que qué bacán ese concierto, sea satánico o no, llenó el estadio y fue un hecho histórico del cual agradecemos a todos esos movimientos que dijeron no vayan a ese lugar porque es música del diablo y demás. Primerito. Pero ahí estábamos. Se llenó. Y sigue pasando hasta el día de hoy, cuando hay cosas peores en redes sociales, sigue la gente reuniéndose en las iglesias y todo para evitar que haya un concierto de Marilyn Manson. Sucedió recién con Decide también. Hace rato en Decide. ¿En Decide? ¿En serio? Sí, yo veía los comentarios, y había unos comentarios súper, fuertes, religiosos y todo eso que decías, no tiene nada que ver con eso, cada uno con lo suyo y respeta la forma de pensar y de concebir las cosas, ¿no? De cada uno, ¿no? Y hay un estigmatismo en que el rockero es ateo satánico, y no es así, no es cierto. Ustedes Para mismos nada. son vivos ejemplos de que cada uno tiene su criterio y sus creencias, y es súper respetable, pero la música no te define tampoco en ese sentido. Así es. Pueden ser otakus, pueden ser comunistas, pero otakus nunca satánicos. ¿Cómo que no? Iniciamos con la parte número 3 del Radiocast. Hoy, Kevo Pericles Hidalgo nos va a contar sobre historias y leyendas personales y del Ecuador y del mundo del rock terrorífico. Gracias, Johnny, esa bienvenida tan calurosa, mira tú. Gracias. Nada, yo creo que tenemos la suerte de vivir en un país, en una ciudad que tiene como mucho ocultismo detrás hay como toda una herencia cultural, religiosa, y un montón de historias que yo siento que de alguna manera nos han tocado. Personalmente, yo vengo de un colegio católico. Entonces, detrás de los colegios católicos siempre hay historias tenaces. Por ejemplo, había justo este tema de en mi colegio no podías subir al Palomar. Nosotros decíamos el Palomar porque era como el último piso. Y había como laboratorios ahí. Y
Y en realidad esos lugares eran utilizados como bodegas. Pero cuando tú entrabas, yo me acuerdo clarazo, haber entrado y ver, ¿cachan estos frascos así como de las películas? Que tienen así como partes humanas y cosas así. Ya no había partes humanas, pero sí había cosas de animales, por ejemplo. De 2 cabezas. Ajá, no. Cosas así. Y había un montón, había como maniquís, había un montón de cosas raras. Una cosa tenaz. Y claro, mi colegio era una construcción colonial. O sea, llegaron unos franceses y armaron el colegio. Entonces había una mística tenaz. Porque además hablaban de historias de los curitas que tal vez murieron ahí, ya saben, la típica de colegio católico, como de niños que murieron ahí, se quedaron en la cosa. Pero algo que sí es verdad y que fue tenaz fue una fiesta, de las fiestas patronales de los colegios católicos. Los colegios católicos tienen fiesta patronal como cada mes, o sea, siempre hay algo que celebrar, por todo. Y en una de esas fiestas recuerdo que en medio del jolgorio y todo se fue la luz en todo el colegio. Y todos, ¡ah! O sea, fue una cosa entre divertida y terrorífica porque nadie sabía qué hacer. Así como, ¿esto es en serio o es parte del show? Como era la performance. Pero les invito a la gente que también estuve en colegio católico que nos compartan sus anécdotas, muchachos, anécdotas personales, anécdotas de las que ustedes recuerden que genuinamente les asustaba. Son quiteños, ustedes de ley conocen un montón, como ¿cuáles serían? Pero bueno, típico que en el cole de ley era cementerio. O sea, yo creo que en el colegio de todos decían como... Que era cementerio. Todos era cementerio. En mi cole al menos decían que habían enterrado monjitas, que habían enterrado curas. El mío también era católico y tenía una vibra más oscura. Temblor. Es temblor. En este momento. En este momento. En este 31 de octubre. Wow. Temblor. 31 de octubre. Esto no es producción, es en serio. No movieron la cámara. Se movió la cámara. ¿Por qué estaban levantando falsos testimonios? Ahí está por blasfemo. Lo está castigando. Ahí está. No lo volvemos a hacer, no lo volvemos a hacer. No nos jaló de las patas, pero nos sacudió. Está aquí. Yo les voy a contar una historia de terror, pero esta sí fue verídica, totalmente verídica. O sea, créanme, por favor. Allá por los finales de los 90s, yo estaba en un colegio también católico. Todos nos reuníamos en la Plaza del Valle. Yo estudiaba en La Salle, estaba ahí en Conocoto, y todos los colegios nos reuníamos en la Plaza del Valle, ahí todos los colegios de alrededor, para ver qué es lo que pasaba, ¿no? Ahí entre los panes. Se murió fulanito en carnaval, se bajó de una camioneta y se murió fulanito bajándose a mojar a ni sé quién. Luego por ahí apareció otro pana de otro colegio y decía, ¿sabes qué? Se murió el sultanito. Y así comenzaron a haber rumores de que se moría gente. Pero en serio, estábamos ahí todos reunidos y cada uno llegaba. ¿Conocías a alguien? Verás lo que pasó. ¿Ustedes recuerdan del castillo del Gringo Loco? Claro. Claro. Nuevas generaciones, no sé. Es verdad, señores. Yo estuve ahí. ¿Qué es la historia? ¿Qué es lo que pasó? Y les voy a contar. Nosotros estábamos ahí y íbamos siempre a chupar en el castillo del Gringo Loco. Cuando eran exámenes, nosotros salíamos del colegio y nos íbamos así en carros, en lo que podíamos, a un castillo. Este castillo había sido hecho por un gringo, que le decían loco, porque hacía misas satánicas en el centro de la montaña. Era una montaña que tenía algunos huecos donde tú te metías y te llevaban a un centro, un epicentro, donde había una estrella de David y se hacían misas satánicas. Entonces a este man le metieron preso, y googleenlo, está en la historia. El man le metieron preso por matar a la esposa y por hacer rituales satánicos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo me enteré yo? Era la noche de graduación de una noviecita que yo tenía en aquella época, que estaba en el Balcel, en uno de los colegios del Valle. Entonces me dicen, ¿sabes qué, Johnny? Vamos a ir a la graduación. Y yo le digo, mami, por favor, déjame ir, por favor, ayúdame, quiero irme a la graduación de mi novia. Y me dice, ¡no te vas! Y así, no, pero por favor, déjame ir. Y no me dejó ir, loco, no me dejó ir a la graduación. Entonces yo me quedé en mi casa súper triste, llorando y toda la cuestión. Se fue mi novia, se fue la prima de mi novia y un chico que fue el último que falleció de la lista de los que murieron en el castillo del Gringo Loco. O sea, yo hubiera estado en ese carro. Justo te iba a decir lo mismo. Ir.
No. Entonces la cosa fue locaza. Tu santa madrecita. Mi santa madrecita me salvó, porque en aquella ocasión hicieron reportajes del Amazonas y toda la cuestión. En el Castillo del Gringo Loco había una lista de chicos colegiales. Entonces se fueron muriendo de uno en uno. Como les decía, no sabíamos por qué se murió fulanito y sultanito. Ahí nos reuníamos todos los del colegio. ¿Y estaban anotados o qué? Estaban anotados, estaban los nombres. O sea, se borró Johnny Cañer. No, yo no estaba porque yo no bueno. estuve ese día. Lo que pasa es que los manes fueron a hacer la ouija. Hicieron la ouija en el Castillo del Gringo Loco. Y todos los que hicieron en la ouija en el Castillo del Gringo Loco, como hazaña, pusieron su nombre en la pared del Castillo del Gringo Loco. Y comenzaron a morirse todos los que estaban ahí. Y el último que se murió fue este novio de la prima de mi novia, que se murió en el Triángulo de San Rafael. Fue el último que murió de esa maldición. ¡Ay, Dios, no! Me salvé, Diosito, por Dios. Les juro. Vayan a googlear. Hagan caso a la mamá. Siempre en caso de la mamá. Es que las mamás saben cosas. Claro, uno no dimensiona a veces las cosas porque eres chamo, estás con la cabeza caliente y tú solo quieres pasar con tus panas, cacha. Y porque hay como lugares que tienen esa carga energética que es súper pesada y que no te dicen de gana, cacha. O sea, como hay estas cositas que por ahí pasan y que... Y es porque Quito también siento que es un lugar como que energéticamente tiene sus... Muy fuerte. Ajá, eso es muy fuerte. He escuchado mucho de eso. Y hay lugares también. Tenemos una capilla donde hay una cervecería, pues loco. En la Marín, claro. Sí. Yo vivía por ahí, mira. ¿Cómo sabe? En la Tola hay una capilla que es cervecería. Claro. Traje. De hecho, hay otros antros que no vale mencionar igual. Los pinchos. ¡De terror! Pero sí, es tenaz porque uno no entiende la dimensión de esas cosas hasta que te pasan. Yo recuerdo que una vez nos fuimos de camping con unos panas a Nanegalito. Pero yo pensé que era como en una casa bacán, pues. O sea, como alquilaron una casa y nos invitaron. Ese era lo que yo tenía en la cabeza. Nos vamos, en efecto, a Nanegalito. Éramos 5 panas, así. 3 de estos 5 panas, yo tenía unos 15 años y estos otros 3 panas tenían entre 23 y 24. Llegamos a Nanegalito y yo veo una choza. Era una choza. No era ni siquiera era una casa. Y era en un terreno que tenía como la puerta con alambre de púas. Yo dije, ya desde ahí como, tal vez, seguros chicos, de esto podemos entrar. Dijeron, sí, es de mi familia, ni siquiera entramos. Bueno, todo bien, no hubo como mayor novedad hasta la noche. Y en la noche nosotros nos ponemos a cocinar, y era una choza de madera. Solo había como 2 espacios, la sala y el lugar donde estaban todas las camas. Y de repente nos dimos cuenta, mientras nos reíamos y estábamos escuchando música, que las camas, que eran estas camas metálicas viejas, o sea, se oía clarito cuando alguien se levantaba y se volvía a sentar. Y yo escuché y dije, bueno, tal vez yo me estoy sugestionando, estoy como contando historias de terror en un lugar muy lejano, yo tal vez solo estoy sugestionado. Y luego como que seguía la conversación y como la casa era de madera en una choza, se escuchaban los pasos. Y yo de nuevo dije, bueno, estoy loquito, estoy todo loquito, bro. Y de repente uno de los mayores, estos manes tenía, el mayor tenía 25 años. Y me dice, verán chicos, yo les voy a decir una cosa, como, yo no sé si ustedes están escuchando, pero yo escucho pasos y gente que se mueve en la cama. Y todos como locos, sí, yo pensé que era el único, brother, ¿y ahora qué hacemos? Estábamos en la mitad de una finca en Nanegalito, como el vecino más cercano estaba a 20 minutos caminando. No teníamos auto, y evidentemente lo que sea que haya vivido en esa choza le molestó mucho que nosotros entráramos sin pedir permiso. Y desde ahí, cada vez que yo entro a un lugar, como pido permiso porque hay gente o cosas o energías que ya viven ahí. Y nosotros llegamos, claro, de la forma más irrespetuosa, ¿cacha? Nos metemos nos brincamos la cerca, ¿cacha? Cogimos la casa que supuestamente era de los familiares de estos manes y hicimos lo que nos dio la gana. Estábamos ahí en plan campamento entre hombres, pues. Y la cosa no terminó bien. Nos asustamos tanto que tuvimos que unir todas las camas y dormir todos así juntos, ¿verdad? Porque estábamos muertos de miedo. Y tú dices, ya paró ahí. Nunca paró. Movió las ollas, movió los platos. Seguía caminando toda la noche. 5 de la mañana, nosotros ya dijimos, ya estaba medio saliendo el sol, dijimos, bueno chicos, nos vamos huyendo de acá corriendo, se acabó. Y es una de las cosas que la gente como no nos cree, siempre que vayan a un lugar que ustedes no conocen,
o que ustedes intuyan que ya es habitado por algo, por alguien, pidan permiso o solo no vayan a ese plan. Solo no vayan. Como, y sobre todo cuando son hombres, si su pana hombre tiene la idea de ir a un campamento, loco, no vayan allá, los hombres no sabemos tratarnos bien. Por eso los hombres viven menos. Por eso los hombres vivimos menos, loco, luego estás ahí durmiendo en una choza con espíritus ahí. No pega, no lo hagan y pidan permiso siempre. Abrazado a la Llorona, dices. Sí, brother. O sea, lo que a mí me rompió y realmente me dio miedo fue la reacción de uno de estos chicos, que él se puso a llorar. Porque él nunca había vivido una cosa así. Y yo no sabía, yo solo me quedé paralizado, tenía 15 años. Dije, loco, podría haber estado en mi casa ahorita viendo Dragon Ball. ¿Y tu mamá te dio permiso? Es que a mí no me ponían límites. Yo de chamo, yo reconozco que a mí de chamo me debieron haber puesto muchos más límites porque yo iba donde sea con permiso. Obviamente con permiso de mi mamá, ¿no? No es que me le escapaba. Pero claro, mi mami escucha, oye, ¿te vas de campamento? No me va a decir como... No sé, otra cosa hubiera sido decirle que me voy de fiesta. Pero en general sí fue una experiencia bien fea. Nadie nos cree, hasta el día de hoy nadie nos cree. Y yo recuerdo la imagen fuertísima de este pana a 25 años llorando porque no sabía qué hacer ni qué decir. Y todos así, para película eso. Sí, para película. Vamos a vender ese guión a Netflix. Oye, yo te cuento una. Esta no es ficción, es realidad. Y muchos de los presentes me van a dar la razón. Corría el año 2000, creo que es 2010, puede ser, hace unos 15 años atrás. ¿Te acuerdas ahí en la radio, cuando estábamos en la República? La de la República. Estábamos, ¿te acuerdas de tu primo, del Dani Valencia, que estaba locutando? Teníamos esa delantera ahí. Y nuestras noches también, obviamente, como buenos locutores, jóvenes, veinteañeros, apuestos. Bueno, seguimos siendo, pero éramos jóvenes. Estábamos en una tertulia nocturna, ya saben, ¿no? Una tertulia. Iban, venían y todo. Y recuerdo que eran casi 11, 12 de la noche, más o menos de ahí. Y ¡pac! Estábamos, no sé si se acuerdan, muchos de ustedes se deben acordar que estábamos en un 8º piso de un edificio ahí por la República. ¡Pac! Se va la luz. Completamente. ¿Y ahora qué hacemos? No, pues sigamos y todo eso. Y no sé qué le pasó al Dani. Cogió, se rayó y comenzó a bajar. Y obviamente no había ascensor, ¿no? Comenzó a bajar las gradas. En completa oscuridad, en un edificio, 8º piso, en completa oscuridad. 7º, 6º, 5º, 4º, 2º, 1º, planta baja. Y yo, oye, ¿dónde te vas? Y todos estaban como que, oye, anda a ver al Dani. Y así como que nadie se preocupaba por él. Y yo, agarrado un Nokia 1100, ¿se acuerdan de él? El ladrillo. Que era un ladrillo, aparte que era una excelente linterna. Voy, aparte de arma, ¿no? Por si acaso, ¿no? Cojo y le voy siguiendo al Dani. Entonces yo también, oye, Daniel. Espera, aguanta un chance, no te vayas, ¿qué te pasa? Y todo eso. Entonces bajo, ¿no? 7º, 6º, 5º, 4º PB. Y pues voy al PB. Y lo que me daba la luz del teléfono, ¿no? Y así, no está. Y a lo lejos se escuchaba como unos susurros ahí, como que, que no sé qué. Oye, no te rayes, ¿dónde vas? Que no sé qué. Y antes nadie podía abrirte el edificio, sino alguien tenía que abrirte el garage, claro. El garage de ley. Cuando ya el edificio estaba cerrado en sus horas laborales y todo eso de oficinas, y era 11 de la noche. Entonces, ¿qué hago? ¿Y ahora qué hago? Te juro que respiré y me bajo al subsuelo 1, donde estaban parqueados obviamente todos los autos. No lo veo. Daniel. Tomé nuevamente aire, me bajo al subsuelo 2. No, y eso era horrible. Ya estaba el aire pesado y todo eso. Y un rato dije, no, ¿qué estoy haciendo? Sea lo que haya pasado con el Daniel, no me interesa. Me voy y me regreso. ¿Qué estupidez estoy haciendo? Bueno, la cuestión es que comienza a subir, ¿no? Ok, bacán. Subsuelo 2, subsuelo 1, planta baja, piso 1. Y en el piso 2 comienzo a escuchar sollozo. Y yo decía, Daniel, ¿dónde estás? Daniel. Y mientras subía las escaleras, que eran así, giratorias y todo, ¿no? O sea, subías, 2º piso, tenías que darte la vueltita, las típicas escaleras. Te juro, nunca, no, o sea, yo ya tenía edad como para no estarme inventando las cosas y todas esas cosas de terror. No se me va a quitar la imagen de mi cabeza que yo vi así. Te juro, voy a hacer la mímica a una niña ahí, agazapada con el cabello por acá hasta abajo. Te juro. Ese rato con la linterna, ¡pam! Y ese rato quité de una la linterna y me quedé helado y solamente comencé a caminar despacio porque no, o sea,
me quedé tan choqueado que no podía ni siquiera correr, nada. Y era así, subiendo despacio las escaleras hasta que alcancé a llegar al piso 8 nuevamente. Y mis amigos me decían, mis compañeros y todo, me decían, oye, ¿qué te pasó que estás blanco? Y el Daniel, no me interesa el Daniel. Y ya, o sea, horrible, pero te juro que lo vi. Y no debía existir una niña. Es corroborado porque varios colaboradores de la época la vieron y comentaron y era la misma niña, el mismo velo y toda la cuestión, así que crean lo que es cierto. Bueno, llegamos a la parte final de esta tercera parte y vamos con la última que se viene. Estamos en la parte 4 y ahora la Dayanita va a presentar los artistas más icónicos del Halloween. Sí. Pero antes quisiera preguntar, siempre hay cosas muy clásicas, cosas con las que el Halloween no puede ser, sí, no están. ¿Ustedes cuáles creen que son? Y justo de eso estábamos hablando antes, como tras cámaras. Estábamos diciendo que yo, por ejemplo, no me acuerdo haber festejado Halloween de niña. O sea, esto es algo muy, muy reciente. O sea, el hecho de que ahora yo veo a los niños y a pedir dulces, que en los centros comerciales también se hace esta actividad de pedir dulces. Yo no lo recuerdo. Para mí era Día del Escudo. Pero no sé. Cierto, ¿no? ¿Cómo era el 31? A disfrazarte del escudo. Si el otro día me reclama un oyente, yo como chicos, pila su disfraz de Halloween. Y de una, enojadísimo, el man. ¿Qué Halloween? Día del Escudo, pues chicos, tenemos que recordar los valores patrios. Y yo, claro, mijo, tranquilo. Arman fiesta del Día del Escudo y te juro que voy. De una. Pero sí era muy diferente. Yo creo que una de las cosas que ha pasado con el Halloween es que culturalmente como que uno se va apropiando. Por ejemplo, sí cacharon que cuando, por ejemplo, se transmitía al aire La Rosa de Guadalupe, de repente tu abuelita dejó de creer en la Virgen del Quinche, creía en la Virgen de Guadalupe. Ya, ahora pasa lo mismo con Halloween. De repente Halloween tiene como que este alcance como cultural por las pelis, las series y todo. Claro, sobre todo es eso. Porque yo recuerdo o sea, lo mismo pasó con nosotros, pero con Calimán. ¡Ay, Calimán! Algo así. Y es un poco cachar que culturalmente, por ejemplo, ves Stranger Things y de repente el terror es como cool, es divertido, es lo que está de moda. Exacto, y yo siento, por ejemplo, yo no me acuerdo nunca haber salido a pedir dulces, pero sí me acuerdo de las fiestas de Halloween de la U, por ejemplo. Claro. Que obvio. Vestido, pero... Mira, nada más. Es que en el latino también está el adaptar esto a fiesta. O sea, no es nada de la celebración que tiene ya el mundo anglo, tal vez, sino a la fiesta, que el disfraz, que el pretexto de las chicas para disfrazarse. Y ponerse sexy, sí, ponerse Siempre sexy. hay un buen pretexto. Siempre hay uno bueno. Disfrazarse de witch. Literal. Sexy. Bruja. Pero todo Pero sexy. Enfermera, pero sexy. Pero Bruja, pero sexy. Sexy. Ok. Pero asimismo hay artistas en los que pensamos, como por ejemplo yo, personalmente ustedes saben que a mí me fascina Michael Jackson y pienso inmediatamente en Thriller. Todos deberíamos sabernos esa coreografía. ¿Sabemos la coreografía? ¿Sí no sabemos? Claro. A ver. Así. Cualquier cosa estamos haciendo. Para que menos vean, los puse a bailar aquí. Yo ni a Pero Diego. ya he visto yo disfraz de zombie tanto en las fiestas que yo he ido en los últimos años. Bastante. ¿Cuál es el disfraz más común? Merlina. Pennywise. ¿Cuál es el mejor Merlina. disfraz que han visto en alguna fiesta? El mejor disfraz. Yo tengo mi favorito. Yo vi una vez una pareja que venía la chica vestida de guagua de pan y el chico de colada. ¡Qué tierno! Oye, yo le vi a un man ahora que compraba un traje que le costó creo que casi como $40 o $50 vestido del traje de la Fórmula 1 y decía, yo quiero eso. Ah, qué bacán. Dios. Qué bacán. Yo me acuerdo que en el fiestón vimos, ¿te acuerdas? Vimos El de trajes Loki, de que era Loki. increíble. La de esa chica Sucubo, ¿te acuerdas? La man decía que se gastó más de $2,000 en el traje. Plata. Y el premio era de 1,000. Ajá. Como no daban los números ahí, pero el style, muy bacán. Nosotros sí, por alguna razón no nos lucimos en unos Yo me puse disfraces. de Elvis. Ah, tú sí, güey. No, yo no fui disfrazado de nada. Pero algo que sí cacho, por ejemplo, de los panas, es que hacíamos el disfraz en grupos. Entonces íbamos de la Casa de Papel. Todos, ya. Ese era como el de los panas. Se puso de moda, claro. Pero yo algo que recuerdo de una fiesta rockera, yo nunca había ido a una fiesta rockera de Halloween. Entonces era una fiesta como de temática rockabilly y era muy divertido. Y mucha gente fue, por ejemplo, de Misfits.
Y yo tengo mucho esa cosa del horror punk y de asociar como la música con Halloween siempre con Misfits. O sea, siempre hay como esta estética, las calaveras, como los colores, incluso la tipografía. Misfits creo que supo construir una estética como muy interesante porque, claro, el punk de la generación de Misfits siempre fue como la rudeza, lo desprolijo, lo hecho a mano, el do it by yourself. En cambio, Misfits escogió algo más elaborado, más pensado, pero que se seguía sintiendo punk. Entonces, a mí me encanta Misfits por eso y porque también a mí sí me suena Misfits a Halloween, no sé ustedes. A mí me gusta mucho que hay, perdóname Diego, hay una tradición acá que empezó hace un par de años que es Rocky Horror Picture Show. ¿La han visto? Es una película increíble, pero acá en Quito, como en otros países también, se hace la dramatización en vivo, junto con la película. Sí, bueno, no puedo mencionar eso. Es una obra de teatro. Pero con la proyección de la película atrás. Ahí también hacen cosas, por cierto, acá como el zombie walk, ¿no? Y todo el zombie walk, y todo el mundo sale también disfrazado. Qué chévere. Sí, caminan, llegan yo diciendo que no he visto disfrazados zombies. Ahí está. Oye, a mí de ley yo lo asocio desde que comenzaba a ver de adolescente el MTV, me encantó toda la facha, postura, discos y toda la idea que tiene Rob Zombie desde que hizo White Zombie, de todo lo que hace, las películas, las canciones, es tan metido y tan traumado de las películas de terror. ¿Has visto la casa de Rob Zombie? Es espectacular porque tiene un montón de pósters, de muñecos, de figuras de Drácula, de películas antiguas, de Nosferatu y X. Otros Jared Leto también que se meten en los personajes. Cierto. Pero sabes que Rob Zombie igual también es director de cine. Y director de cine también. Es director de cine y claro, sus pelis que tienen mucha esta vibra de peli de clase B reflejan como esa pasión. Se ve que el man creció con todos los monstruos de terror de bien Universal, traumado el pan. Con las películas de John Romero. A mí me parece muy bacán también eso porque es una parte muy chévere de la música también como un artista que crea esa mística que da miedo. Y ahí justo lo que hablaba siempre el Diego, ¿no? De Marilyn Manson. Porque había esta leyenda de que, por ejemplo, Marilyn Manson se sacó las costillas, se patas de cabra, sacó el ojo. Ajá. Y cuando eres chamo, esa cosa sí te impacta. Sí hay algo que genuinamente te da miedo, pero al mismo tiempo como no es que te ahuyenta, sino hay como un misticismo que te llama todo el tiempo. Y pero verán que algunas sí son de a de veras. Por ejemplo, el mismo Marilyn Manson, cuando vino al concierto acá en el Coliseo de Miñahui, uno de sus requerimientos fue que el cuarto donde él está antes de salir tiene que permanecer frío. O sea, ese color de los labios y su palidez refleja que estaba en un cuarto frío antes de salir al concierto. Es cierto y verificado en el concierto. Oye, pero también todo ese concepto que justamente comentas tú, que comenta Kevo, de mostrarse de una forma grotesca, fea, como que no... Eso es lo que atrajo mucho más a los jóvenes a decir, oye, ¿quién es este tipo? ¿Qué está cantando? Y después ahí lo ves en los videos de Beautiful People y Sweet Dreams y más. Se cayó algo por ahí. Oh. Va a volver a pasar. Pero yo siento que antes para los niños ver, por ejemplo, a Marilyn Manson era súper chévere, como asustarte. Ahora ya mediante redes sociales lo ves a Marilyn Manson ya por poco yendo a comprar a la tienda, ¿no? En el pancito, o sea, se pierde como ese misticismo de los artistas y del performance. Por ejemplo, a mí cuando era chiquita me daba mucho miedo Kiss. O sea, Gene Simmons, como botando sangre, no sé, me daba miedo. Me daba miedo y yo creo que así a muchos niños, pero solamente como por el misticismo de no saber qué hay detrás. Pero ahora ya se pierde esa magia porque ya puedes ver a todos los artistas produciéndose a través de redes sociales. Ahora que lo mencionas, de pequeña yo le tenía muchísimo miedo a The Prodigy. Sí. Por este look de los cachitos y el pelo así raro del vocalista. A mí me parecía muy extraño. Ajá. Y veía los videos porque igual salieron como en el top 1 de los videos más oscuros con Firestarter. Y con esa dije, no, es buenísimo. Y es como que te atrae más, ¿no? Ese tipo de música. Sí, ahora es de mis bandas favoritas. Esos personajes, ¿no? Alice Cooper, Trent Reznor de Nine Inch Nails. Total. Claro que en ese entonces también era increíble. Yo recuerdo igual con Slipknot que ellos, claro, sí parecían este villano de película de terror y era tan bien pensado. Y ahí es cuando yo digo, qué bacán el rock que te da esa libertad de poder como jugar con
con eso que genera ese rechazo, pero tú lo resignificas, lo transformas en algo que con lo que luego puedes conectar. A mí me parece muy lindo, por ejemplo, del rock, que tiene eso que, no sé si yo puedo decir eso, lo que sé del pop o de cualquier otro tipo de música. El rock y el metal particularmente siempre han sabido abrazar como estas emociones incómodas, el miedo, el terror, lo oscuro, para conectar, porque finalmente las personas, los humanos también somos eso, somos luz y oscuridad, somos seres de contrastes. Y a mí me parece muy bacán que la música nos permita como también explorar eso, ¿no? Yo siento que hay algo que es mágico en las bandas de rock, y es como tener la capacidad de conmoverte, asustarte, entretenerte, todo al mismo tiempo, todo en el mismo show. Y es tenaz, ¿ah? No, te iba a decir, yo creo que si hay un artista... ¿Qué pasa ahí? Hay un punto acá. No, yo creo que si hay un artista pop que ha logrado como un poco hacer lo que es Lady Gaga. ¿Recuerdan esa vez en que se puso estas prótesis de cuernos aquí y unas cosas súper acá afiladas? Sí, a mí sí me daba cosa, y más porque el rumor de ese momento era que Lady Gaga era satánica, que todas sus canciones tenían que ver con llamar al diablo y llamarlo y no sé qué, y invitarlo a tu casa, acá. Por eso. O sea, es que me parece brutal también en ese sentido cómo ha cambiado también nuestra percepción de lo que da miedo. Yo, por ejemplo, no cacho, para la gente que tenga hijos de Diego, Johnny, acá, no sé si ustedes cachan esta cosa que es como de terror, porque son de unos muñecos como ositos, Freddy, Five Nights, una cosa así. Loco, ¿cómo eso te da miedo? Yo no me explico. ¿Cómo eso te da miedo, bro? ¿Qué onda? ¿Qué pasó ahí? ¿Realmente te da miedo? O sea, ustedes que tienen... Sí, a mi hija le encanta. Sí, a mí también le da miedo, pero le le da encanta miedo. y le gusta. Yo veo que les gusta más que algo les sorprenda. Pero o son les- terroríficos. les dé miedo. Yo le voy a disfrazar a mi hija de pollito. Mi hijo, de hecho, tiene la colección de peluches de todos esos monstruos. Le fascina. Pero es otro tipo de terror. Yo me hubiera orinado del miedo de estar debajo de la cama, pero a mi hijo le encanta, no sé. Y le enseñas esa perspectiva del terror de otro sentido, otra perspectiva, y que disfrute de eso, que también es un lado oculto, pero realmente es algo que lo hace de cierta forma el mismo hombre, ¿no? O sea, maneja sus miedos, maneja su psiqui, sus cosas distintas de diferentes perspectivas, y lo pone ahí con, no sé, sus monstruos internos, los ejemplifica, los materializa, ¿no? Claro, y eso, por ejemplo, se nota en las portadas de los primeros discos de Korn. Igual, o sea, como son de una película de terror. Lo mismo con las portadas de los discos de Slipknot, que igual se sienten como una portada de peli de terror. Por eso Slipknot y Korn están en tantas películas de terror. Hablando justo de lo de Resident Evil. Claro, Slipknot, de Killswitch Engage, un montón de bandas increíbles. Y yo siento que eso es como lo bacán, como abrazar también esos sentimientos que pueden llegar a ser incómodos, porque son parte de ti y son parte de la vida. Son parte de este mundo que nos rodea, que a veces es hermoso y a veces es aterrador y abrumador. Y yo siento que algo que es muy bacán es cómo se ha resignificado el miedo. Porque algo que me pasa y que encuentro yo siempre en las historias de justo bandas como Korn o bandas como Slipknot, es como yo le tenía miedo a esto, y un poco como Batman convertí mi miedo en eso que ahora es mi fuerza. Y ahora eres la noche. Claro, exactamente. Entonces, como Bruce Wayne, de la noche. exactamente. No, ya no, muchachos, ya no jalo, ya tengo 30, Oiga. ya. Me duermo a las 10 de lunes a viernes, loco, ya no. Oiga, yo creo Linda que época, un pues. artista que ejemplifica todo lo que antes, a veces a mí me costaba de pequeño, pero ahora ya lo entiendo de grande, que cambiaba y hasta a veces era como terrorífico, es David Bowie, el que ha cambiado de millón formas, ha sido terrorífico, ha sido se pinta de millón formas y todo eso, y decías, oye, ¿qué le pasa a este tipo? Pero se reinventa, hace cosas distintas y te termina gustando, ¿no? Totalmente. Así es. El arte de David Bowie. Estaba en mi lista de crushes de las chicas. Irán a ver, vayan a ver en las redes, Pero si en realidad quieren asustarse, ya saben, vean este podcast así como con la luz apagadita, ajá, con velitas, para que lo puedan disfrutar como debe ser. A mí, la verdad, yo creo que sí, cuando yo vea este podcast en la casa, voy a repetirme las historias de ustedes que sí me dejaron bien descolocado. Bueno, antes de Qué terminar, fofo. les voy a contar una historia antes de que Diego Marcelo quite. Y esta le conté a mi hija. Hace algunos años, en el Valle de los Chillos, se incendió una urbanización entera. No sé si vieron ustedes en el comercio, salió en un montón de partes.
se incendió. Años más tarde, construyeron una nueva urbanización allí. Todas las casas eran nuevas y todas las personas que vivían ahí eran muy amables. Había una viejita en una casa. Todas las noches sonaba la puerta. Salía la viejita y decía, ¿quién? Y una niña le decía, regáleme una tacita de agua. Le daba la tacita de agua y al otro día regresaba la niña. Señora, regáleme una tacita de agua. Le daba la tacita de agua a la niña y la niña se iba. Y la tercera vez llega y dice, señora, regáleme una tacita de agua. Y la viejita le dice, ¡no! ¡Ay, qué perro! Yo sí lo vi venir. ¡No! Ya saben, gente. Aguante el RadioCast. Mi querido Diego Marcelo. Bueno, si quieren esto y más en el RadioCast de la Metro Estación, espero que les haya gustado este programa que lo hicimos con mucho cariño de todo lo que encierra esta fiesta. Chévere, misteriosa, llena de muchas cosas que nos encantan, llena de música, que es el Halloween. Así que los esperamos próximo RadioCast. Espero que también dejen sus comentarios, que nos cuenten también más historias, de qué más se acordaron y todo. Y también que nos enganchen, que se enganchen todos a través de todas nuestras redes y también sigan las programaciones de la radio aquí en tu Metro Estación. RadioCast con todos los chicos de la Metro presentes. Les decimos hasta la próxima. Cuídense mucho.